Pues buenas tardes a todos. Estamos una vez más con vosotros, como todas las semanas, en La Montaña Mágica, una parada literaria sugerente, un espacio que hemos creado para hablar de libros, para hablar de la vida y sobre todo compartida con gente muy interesante, no todos escritores, pero sí todos apasionados del conocimiento, de los libros, de la literatura y de muchas más cosas que vamos a ir desgranando. El programa de hoy lo hemos titulado Libros Herramienta. Y os voy a explicar por qué. Hay un libro que es un fin en sí mismo, es el libro que te encuentra, que te cuenta una historia maravillosa, que te recreas en el lenguaje porque está escrito por un escritor profesional y es un libro que, bueno, es el libro que todos queremos tener, los que somos lectores, los que no podemos vivir sin los libros. Pero luego hay ese otro libro, que vamos a llamarlo hoy, y nunca lo había llamado así, pero se me ha ocurrido para el programa, ese libro herramienta. Es un libro que acumula un conocimiento que ha acumulado esa persona que, bueno, pues que ha ido investigando o que por su propia experiencia ha ido descubriendo algo valioso y que yo como editora pues creo que es un conocimiento que merece la pena ser difundido y por eso ayuda a facilitar esa labor. Y me interesa hablar de esto porque ya sabéis que uno de nuestros desafíos es hacer que la gente lea, que alguien descubra, que la gente que no lo ha descubierto todavía, descubra el poder de los libros. Y el conocimiento es tan variado y tan maravilloso que, bueno, el libro es solamente un vehículo para acceder a ese conocimiento y hay una tarea de vida muchísimas veces de muchísima gente pues afanándose en hacer que ese conocimiento fluya pues de su pequeña parcela a que otros puedan disfrutarlo, aprovecharlo y ponerlo en práctica en su vida y se ahorraría muchos prueba y error. Y la verdad es que es un lujo compartir hoy con vosotros este espacio, mis queridos invitados y amigos sobre todo. Tengo a mi izquierda a Juan Mateo y tengo a mi derecha a Alfredo Sanfeliz. Pero bueno, antes de empezar a hablar con ellos, como siempre, nos los va a presentar Rocío Aguilar, que tiene a mano sus currículums y que nos va a hacer una presentación muchísimo más ortodoxa de la que yo voy a hacer desde el corazón, pero que también la haré después. Rocío, adelante. Buenas tardes, Marta. Bueno, muchas gracias y dejadme efectivamente presentaros a nuestros invitados de hoy en esta nueva edición de La Montaña Mágica. Aquí tenemos a Juan Mateo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es el fundador y director del Instituto Superior de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria y es presidente y CEO de Gestión del Acuerdo Siglo XXI y es presidente y fundador también de la productora I Know Films, que ahora nos contará de qué va también esto de tener una productora. Y voy a resumir un poquito el resto de su formación, porque Juan además es diplomado por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, por la Columbia University y también por la London Business School. También fue codirector del curso de técnicas de negociación junto a Roger Fisher en la Universidad de Harvard. O sea, es una capacidad ya muy contrastada, porque además tiene 30 años de experiencia en el terreno de la consultoría, de formación, negociación y ventas a nivel mundial y ha impartido seminarios, conferencias y cursos tanto en España como en Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Alemania, Portugal, Argentina, Colombia, Costa Rica, muchísimos países. Y a lo largo de su trayectoria profesional ha creado 8 empresas y ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales y más de 70 convenciones. Ha escrito 8 libros, entre los que destacamos Cuentos que mi jefe nunca me contó y Más Kant y menos Trump, que es el último que ha publicado. Por otro lado, tenemos a Alfredo Sanfeliz, que es licenciado en Derecho, que ha ejercido también durante un largo periodo profesional y además ha llevado a cabo algunas iniciativas empresariales propias. Durante 14 años también de vida empresarial fue secretario general del Consejo de Administración en una importante multinacional y actualmente es consejero del despacho de abogados López Ibor y CEO de The Wise Company. Precisamente él es el fundador de The Wise Company, lo hizo en 2014, movido por sus inquietudes de enriquecer la gestión de las relaciones y los conflictos en los ámbitos empresariales, profesionales y familiares. Y desde ahí ponen una especial mirada para la comprensión de las dinámicas de relación entre las personas en esos ámbitos para facilitar y enriquecer las conversaciones en entornos difíciles. Su práctica se centra en el asesoramiento jurídico relacionado con asuntos empresariales, mercantiles y societarios también. Y Alfredo complementa su actividad profesional en esta compañía con la de conferenciante, así también como con su participación activa en el Instituto de Consejeros y Administradores y como patrono de la Fundación Foro de Foros.
Además, lleva a cabo actividades docentes y de investigación en el campo de la negociación y la gestión de acuerdos en la Universidad Francisco de Vitoria, también a través del Instituto Superior de Negociación. Es autor de varios libros también, entre los que destacamos Por fin me comprendo y Rousseau no usa bitcoins. Y de todo ello van a hablar en un momentito. Estos son nuestros invitados de hoy. Pues fantástica presentación, Rocío. Creo que has sido muy benevolente con Juan, porque Juan es mayor que yo y yo llevo 30 años dando tumbos. O sea, que has querido quitarle. Has hecho muy bien, Rocío. Te lo agradezco muchísimo. Aquí ya somos todos muy mayores. Bueno, pues la verdad es que, como decía, es un placer estar con vosotros aquí, pero antes de entrar en materia, vamos a ambientarnos con un pequeño book trailer. Tengo los dos de vuestros últimos libros que nos va a pinchar Pedro y ahora empezamos. Bueno, pues aquí tengo a dos, para mí, exponentes ilustrados de lo que es pasión por el conocimiento y esa labor divulgativa que os caracteriza, que os ha llevado a publicar, ya no sé si son 8 libros, si ese dato está bien, Juan, pero sí, está bien, son muchos libros. Son 8. Y Alfredo ya lleva también 3 y uno que tenemos en cartera, va a ser el cuarto, dentro de poco lo veréis, si Dios quiere. Entonces, bueno, ¿qué os parece mi reflexión así preliminar de que en los libros se puede acceder a un conocimiento valioso y es eso lo que os motiva a vosotros o hay otras consideraciones? Bueno, yo personalmente, a ver, yo creo que hay muchas consideraciones a la hora de hacer un libro, ¿no? A mí me parece, no sé si Alfredo estará de acuerdo conmigo, que primero es el placer. O sea, a mí es un esfuerzo muy grande, es una reflexión de mucho tiempo. A veces te desesperas porque no te sale lo que tú quieres escribir y explicarlo de la forma, pero creo que es un placer maravilloso el poder llegar al final y decir, bueno, pues aquí está, ¿no? Y luego, a mí me parece que compartir el conocimiento con las personas, ¿no? A través de un libro es una cosa maravillosa. O sea, yo creo que tenemos la inmensa suerte, los que hemos podido hacerlo, pues de aportar un granito de arena a mucha gente, ¿no? Mucha gente que luego no conoces, que algunos te llaman, otros te escriben, pero la mayoría de gente no la conoces. Y sin embargo, bueno, pues les aportas algo que a mí me parece que es importante, que es bueno. Y yo también creo que luego hay diversos tipos de libros, ¿no? Yo he escrito libros herramienta, como tú muy bien dices. Yo creo que Más Kant y menos Trump es un libro de herramienta, y luego otros que son más pues para disfrutar y reflexionar, simplemente que te plantean eso, una reflexión, ¿no? A mí me parece que es milagroso. O sea, lo mismo que yo creo que cuando uno empieza un cuadro, ¿no? Cuando lo acaba tiene que sentir una sensación de decir, wow, pues si eso era una tela en blanco, ¿no? Y lo he sacado, pues enfrentarse a un folio en blanco es muy difícil, porque tú crees que esto ya está, si yo esto me lo sé, 15 días y ya está. Sí, 15 días no has escrito ni 3 líneas, ya has tirado no sé cuántas, ¿no? Pero me parece realmente de las cosas más bonitas que puedas hacer por todo eso que yo he explicado. No sé si estás de acuerdo conmigo, Alfredo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría que, en mi caso al menos, escribir es una auténtica necesidad. Pero una necesidad porque parece que esos conocimientos muchas veces espontáneos, o por lo menos suma de experiencia mezclada con lecturas, ¿no? Pues te forja un conocimiento abstracto que en tanto en cuanto no se escriba, se ordene, pues parece que no existe, ¿no? Y sabes que lo tienes, pero
por otro lado te da pena que se pierda, ¿no? Y a mí la verdad es que ese esfuerzo que tú dices de empezar a ordenar y poner pasito a pasito las ideas, reclasificarlas, situarlas donde corresponde en estas materias, además, si se quiere, tan abstractas, tan poco delimitadas muchas veces unos y otros conceptos, ¿no? Pues para mí es un ejercicio maravilloso, es un entrenamiento fantástico para mi propia cabeza y quizá el que más aprende, en mi opinión, es el que escribe, ¿no? Por lo menos en mi caso tengo mucha esa sensación, ¿no? Hasta que no lo escribo casi como que no me sé lo que me pasa en la cabeza, ¿no? Sí, es una forma de sintetizar, yo creo. Porque esa labor que describís también, además me consta en vuestro caso, que los dos yo os definía como apasionados, o sea, de investigación, de acumular conocimiento, y dices, bueno, es que hay ese momento, si queréis, eureka, ¿no? Uf, aquí esto de repente como que todo cuadra, ¿no? Todo que esto que son años de distintas disciplinas, de experiencia personal, ¿no? Y entiendes cosas que dices, oye, esto tiene algún sentido, tengo alguna aportación personal que añadir, algo que, bueno, que otros ya han investigado. En la mayoría de los casos no estoy descubriendo nada nuevo, pero simplemente contarlo a mi manera, desde mi filtro, con el orden que yo llevo años, pues eso, dándole vueltas a esto, ¿no? Y luego, pues es algo, como estás describiendo, Alfredo, que también, o sea, vosotros que también sois docentes, que hace el que enseña, ¿no? Que aprende antes de enseñar, o sea, no hay nada como prepararse una buena clase y verbalizarla para acabar de entender eso que estás intentando transmitir, y en un libro todavía exige más rigor, ¿no? Porque exige más profundizar más en determinados aspectos que se están transmitiendo, ¿no, Juan? Claro, y además el otro día leía a Xavier Marcet, que es un tipo realmente brillante y al que afortunadamente que conozco personalmente, le admiro mucho, un artículo fantástico que había publicado en La Vanguardia, que se llama El legado, ¿no? Es decir, de alguna forma un libro es un legado. Y yo creo que eso en la vida siempre hay que dejarlo. No sé si será un legado de esos espectaculares, pero bueno, yo este libro mío se lo dediqué a mis nietos y dije, con el deseo de que algún día te sea útil. Bueno, pues el día que yo no esté y mis nietos cojan ese libro dirán, bueno, pues mira, mi abuelo escribió esto, mira qué interesante, mira, fíjate. No sé. Y probablemente lo que hagan, a lo mejor, veníamos Alfredo y yo charlando ahora cuando veníamos al estudio, ¿no? Bueno, pues les incite a ellos a escribir, les incite a pensar. O sea, me parece que eso es realmente importante en la vida, ¿no? Y para mí es de las cosas más gratificantes que pueda haber. Luego tenemos, claro, los alumnos. Nosotros nos dedicamos a dar cursos, a impartir mucha docencia, y es una herramienta para los alumnos maravillosa, porque muchas veces dices, bueno, les doy unos apuntes, pero es que en estos libros está recopilado mucho el pensamiento y de las reflexiones que nosotros tenemos, por lo tanto, también les das a ellos una buenísima herramienta para trabajar. Y además una cosa, yo creo que los apuntes al final se pierden todos, y no sé vosotros, pues yo perdí todos mis apuntes de la universidad, unos los dejaba, otros no sé qué, al final pero un libro tiendes a conservarlo, y eso siempre. Mi padre, que era un absoluto comprador compulsivo de libros, porque bueno, era catedrático y era un hombre muy culto, ¿no? Un día, cuando ya salíamos con tantos libros, digo, pero papá, es que no te da tiempo a leerlos. Bueno, él le daba tiempo porque tenía una velocidad de lectura que era impresionante, ¿no? Pero me decía, a ver, te voy a explicar una cosa. Un libro se compra por 3 razones. La primera, para leerlo, ¿vale? Hay libros que se... La segunda, para consulta. Es decir, hay libros que se tienen, por si acaso, para consultar. Claro, antes no había internet y entonces era más. Y la tercera, por el mero placer de tener ese libro. Y digo, que verdad, es que hay libros que uno compra por el mero placer de tenerlo, ¿no? Y el otro día, no sé si te lo compartía, Marta, una estadística que vi, que sigue siendo absolutamente por encima las ventas en papel sobre las ventas en digital, lo cual demuestra que todavía el tener el libro físico, el poderlo leer, el subrayarlo, el disfrutar del olor del papel con la tinta, sigue siendo una delicia como experiencia, ¿no? Hay una cuarta, diría yo, que es para calzar la mesa en el peor de los casos. Sí, digo, mira, tú cómpratelo, calza la mesa y luego ya verás si de repente este libro lo necesitas y ahora no lo sabes, ¿no? Eso es verdad. Y hay una quinta que es un poco para dar de comer a los autores, también tienen que comer. Eso no está mal pensado. Alienta. Si vas a comer de esto, ya sabes tú que... Un poquito, por lo menos el aperitivo. Poco vas a comer. Sí, me temo yo que nuestros hijos iban a morir de inanición, pero bueno. Eso es verdad. Oye, pero están saliendo un montón de cosas, porque yo decía, bueno, esto, ¿sabes? Hay una primera, yo lo llamaba así, de consideración, ¿no? Que es compartir el conocimiento. Ya habéis hablado de otros, Alfredo hablaba de la necesidad de volcar todo eso, ¿no? Que si no es una necesidad vital. Hablamos del legado.
Hablamos también, no lo habéis dicho, pero también en determinados casos para la gente que investiga y que, bueno, que enseña, que es proteger un contenido. Dices, oye, yo esto lo he desarrollado, en fin, lo publico y de esa forma, pues, digamos, ya queda, ¿sabes? Queda este contenido protegido. Y luego ya hay otra que se me está ocurriendo como editora. Mucha gente me dice, es un aspecto psicológico que me gustaría examinar con vosotros. La gente está, o sea, escribís un libro y estáis deseando dármelo y olvidaros que es una forma de cerrar página y pasar a otra cosa. Si no te quedas ahí como atascado, necesitas, ¿sabes?, como liberarte para seguir avanzando. Contarme esto cómo funciona. En mi caso, desde luego, funciona clarísimamente así. Clarísimamente así. Y en general, en cuanto lo entregas, empiezas a maquinar otra idea nueva. Es verdad que de vez en cuando te entra la tentación de mejorar el que está en, vamos a decir, en el horno, pero yo ahí me lo prohíbo, ¿no? De hecho, que comentas ahora que está en gestación, pues la verdad es que ya se me ocurren muchas cosas, pero hay que terminar. Pero yo no te dejo. Porque no se termina nunca, si no. Y para mí es clarísimo esa especie de libertad que uno tiene para poder volver a empezar a pensar en otras cosas. Fíjate, a mí me ha pasado este verano una cosa muy curiosa, porque te he entregado en verano el manuscrito y me fui de veraneo pues sin saber, con una libertad absoluta. Digo, no, es que no tengo que hacer nada, ni escribir, ni no escribir, porque a mí escribir me gusta, pero me obliga y me viene bien, pero al fin y al cabo me impone una cierta, bueno, disciplina un poquito, ¿no? Hasta en verano, ¿no? Y este verano, pues no, estaba totalmente libre y acabé un poco frustrado porque no se me ocurría nada. Y la gente me preguntaba, bueno, ¿ya estarás escribiendo el siguiente? Le digo, pues es que me he dado cuenta que ya no tengo nada más que contar. Hasta que hace nada, de repente se me encendió el clic de repente y dices, ya sé de lo que voy a escribir. O sea, ya sé cuál es el siguiente libro, ¿no? Y entonces de nuevo me abre ese terreno maravilloso para sentarte, como dice Juan, y empezar a escribir una línea, una organización de ideas, que luego no falla, hay que dejarlo dormir, volver a empezar, pero ya tengo tema, tema, ni siquiera sé si es tema, ¿no? Pero un poco una cierta concepción, ¿no? Y al final, porque yo creo que eso es porque necesitamos un poco crear, ¿no? Crear y dar carta de naturaleza a una serie de cosas que siempre son nuevas, porque la manera que tengo yo de mirar, de abordar, de sentir, de describir algo es absolutamente única, ¿no? Entonces tú la puedes compartir con otros, pero nunca será igual que otro por más que sepamos lo mismo de un tema, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me parece en ese sentido que es exactamente como dices, ¿no? Hay una necesidad de liberarse y pasar a lo siguiente. Fíjate, mi mujer, que como sabéis los dos, pues pinta maravillosamente bien. Ella dice siempre que los pintores siempre tienen una frase que dice que un libro no se termina, un libro se abandona. Perdón, un cuadro no se termina, un cuadro se abandona, ¿no? Porque siempre hay una pincelada más que darle, pero llega un momento en que dices, no, mira, ya, se acabó. Y yo creo que es que al final un libro es como un hijo, ¿no? Y yo, por lo que he visto en mi mujer, y supongo, Marta, tú estarás de acuerdo en eso, a los 9 meses ya estás deseando que el niño salga, porque ya dices, mira, ya no puedo más, o sea, ya un tripón así, ya, y además estás deseando verle, porque a mí lo que me apasiona es tenerlo en mi mano, es decir, cuando Marta me mandó el primer ejemplar, y llevo unos cuantos, la ilusión que te hace tener eso en la mano, decir, bueno, pues ya está, ya lo he conseguido, es tan bonito, ¿no?, que al final, claro, y luego, como dice Alfredo, es verdad, te liberas, porque es que si no paras de darle vueltas constantemente al manuscrito que estás haciendo. Entonces llega un momento que dices, mira, no, déjalo, porque ya lo único que va a hacer es estropearlo, así que más vale que lo dejemos como esté, ¿no? Pero a mí me parece que eso es así, sin duda alguna. No, yo suelo comprobar, no sé si va contra mí, seguramente, porque ya sabéis que me tenéis muy atosigada, pero yo lo hago con mucho placer, pero que esa es la tendencia a seguir y seguir. De hecho, con algunos autores pues voy por el sexto, y, bueno, algún otro incluso más, ¿no?, libro, porque hay esa tendencia a seguir creando, como dice Alfredo. Pero sí que valoro ese punto donde como que ponéis toda la carne en el asador, ese punto de, va a ser, me lo habéis dicho varios, ¿no?, va a ser mi última obra o no sé qué más haré, pero ahora tengo una sensación de vacío, pero yo, o sea, me gusta porque siento que de verdad el que ha escrito y llega a ese punto es que lo ha dado todo hasta ese momento. ¿Qué pasa? Que luego la vida es un aprendizaje continuo y hay otras cosas, ¿no? Pero como que ya te das la vuelta al calcetín, te desfondas, pones todo ahí y te quedas exhausto, y de hecho hace falta un periodo de recuperación, ¿no?, para seguir creando, ¿no? Y con cualquier obra artística también debe ser así, ¿no? Me imagino, porque yo creo, vamos, a mí me da la sensación,
para nosotros, o por lo menos los que somos además profesores y estamos escribiendo, yo tengo una rutina diaria, que no me la perdono además, que es al menos dedicar 1 hora a estudiar todos los días, al menos. Buscar, ver newsletters, libros, etcétera, etcétera. Claro, esa rutina es como un círculo virtuoso, ¿no? Como tienes esa rutina, de repente, clac, engancha y dices, contras, este concepto es buenísimo. Si lo desarrollas, y entonces automáticamente empiezas ya a decir, bueno, como decía Alfredo, ¿no? Tomo notas, hago las ideas y ya empiezas a concebir lo que podría ser el próximo libro, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo eso te hace seguir estudiando y al mismo tiempo te hace, o sea, que es una generación. La gente muchas veces cuando hablas de esto, cuando hablas de escribir un libro y tal, no entienden lo que es escribir un libro, porque nunca se han puesto a escribirlo, ¿no? Y es una experiencia completamente distinta a lo que yo creo que la gente piensa. Primero porque no sale de corrido, segundo porque no siempre acabas el libro que quieres acabar, sino que en la mitad dices, no, esto hay que cambiarlo totalmente, fuera es total, te desesperas absolutamente, pero es una experiencia apasionante porque es una experiencia muy motivadora. O sea, yo siempre digo, de hecho escribí un libro que se llamaba El Argumento, que en la vida hay que tener un argumento para hacer las cosas, ¿no? Entonces un libro es un argumento maravilloso para trabajar, para estudiar, para ponerte al día, para no sé qué. Entonces, para mí, escribir un libro siempre me ha supuesto como un chute de tira para adelante, que hay que seguir estudiando. Claro, lo malo es que sigues estudiando todos los días y entonces ves una cosa y dices, joder, esto tenía que haberlo puesto, esto no puedo ponerlo. Entonces es un poco, te da un poco de ansiedad, ¿no? Te produce una cierta ansiedad, pero vamos, deliciosa por otro lado, ¿no? A mí, y volviendo un poco a esa necesidad de la que hablo, yo creo que escribir un libro cuando no tienes nada que contar es absurdo. Pero sin embargo, cuando tienes algo que contar, se convierte en una necesidad, porque en mi caso yo necesito ser comprendido. Si he escrito una serie de libros, y de hecho este último que os digo que tengo en la cabeza, ¿no?, como mera idea, es un poco para explicar a la gente por qué yo he escrito los otros libros. Porque probablemente si no pensará la gente, bueno, este está loco, pero ¿por qué dice estas cosas? ¿O por qué no? ¿Qué perspectivas tan curiosas? Pues ahora mismo el cuerpo me pide explicar esas perspectivas para que la gente no piense, pues tampoco me considero yo una persona rara, sencillamente que por qué veo las cosas de esta manera y por qué entonces he contado todo lo que he contado, que creo que es muy comprensible, porque probablemente desde una, vamos a decir, cualquiera leyendo o mirando, vamos a decir, con cierta perspectiva las cosas, pues para eso los escribo, para que la gente comprenda las cosas, ¿no? Pero ahora, pues si se quiere un paso más, ¿no? O sea, necesito ser comprendido yo en este momento, ¿no? Es ese siguiente libro, pero porque de repente se me ha encendido la luz y tengo un porqué que va a guiar la explicación, ¿no? Si no tuviera ese porqué, pues realmente pues no tendría de qué escribir, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, a mí no me preocupa tanto el por qué lo he escrito. O sea, a mí lo que más me gusta de un libro, o lo que a mí me apasionaría, si alguna vez acabo escribiendo como Dios manda y, en fin, hago cosas realmente de mucha altura, es la posibilidad que el libro le da a alguien de pensar, de reflexionar, esté o no de acuerdo conmigo. Además, si no está de acuerdo conmigo, me da igual. Pero si eso te ha puesto la cabeza en marcha, si eso te ha permitido el decir, pues esto que dice Juan Mateo, esto es una tontería, pero claro, lo contrario, claro, pues, perfecto, para mí se cumplió. Si yo te he hecho pensar, si ese libro te ha permitido reflexionar, que creo que es el trabajo más difícil que existe, yo no he encontrado nunca un trabajo más difícil que pensar, ni más agotador que pensar, pero que se hace tan poco. Como decían los de IBM, ¿no? Piense, es una experiencia apasionante. Pues eso, piense, es una experiencia apasionante. Eso es lo que un libro yo creo que tiene que transmitir. La capacidad de salir más allá del libro e irte a buscar tu propio criterio. Es decir, lo que se llama el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se tiene porque tienes criterio, porque has asumido una serie de cosas, porque eres capaz de entenderlas y no te dejas embaucar por cualquiera, ¿no? La lectura lo que te da es pensamiento crítico, porque lo que te permite es leer de mucha gente. Además es que es lo maravilloso de un libro, es que tú puedes coger a alguien africano que no vas a conocer en tu vida, que no podrías ir a un curso jamás, que a lo mejor no lo hace, y tiene su pensamiento ahí, pero al día siguiente coges a un norteamericano más chalao que te cuenta no sé qué historia nueva y también lo tienes, ¿no? Entonces te aporta
esa capacidad de reflexión. Y creo que eso es lo que no se le transmite a la gente. Pero hasta leyendo una buena novela tienes capacidad para reflexionar. Y eso, yo creo que si las personas entendieran la lectura por ahí, yo creo que les apasionaría mucho más de lo que apasiona ahora mismo, porque es un divertimento. Yo no puedo creer más en lo que tú dices y por eso estoy en esta cruzada casi personal, ¿no? De empeñarme en pues, que los libros son buenos para cambiar el mundo y todas esas cosas. Creo que es fundamental lo que dices. Pero ahora voy a añadir una reflexión que se me ocurre al hilo de cómo hemos presentado hoy los libros, ¿no? Como libros conocimientos. Se dice, y es un hecho, ¿no? Que la gente no lee, ¿no? O sea, hay gente que lee, pero mayoritariamente, y bueno, se está perdiendo la costumbre, el modo de vida, etcétera, etcétera, el tema de la juventud y todo esto, ¿no? ¿Es la no lectura o el que vaya disminuyendo pues el interés por la lectura un síntoma? Fijaros lo que os pregunto, en fin, lo que quiero hacer una reflexión conjunta. ¿Es un síntoma de que la gente cada vez tiene menos interés por saber, por acceder al conocimiento? Porque yo os digo, yo cuando era joven, o sea, leía de todo, no solamente leía literatura, que leía mucho, era una loca de los libros, pero es que quería saber de todo. O sea, leía National Geographic, leía no sé qué, porque, o sea, quería ser una persona, o sea, que supiera de todo, quería ser culta, me interesaban muchas cosas. Y para mí, una de las cosas que me produce más perplejidad, o incluso preocupación, diría, digo, es que la gente ya no tiene interés en saber, con la de cosas que hay que saber. No todo el mundo tiene que saber de todo el mundo, pero o sea, todo el mundo puede tener interés en algo particular, aunque sea la cosa más absolutamente pues, especial o, ¿sabes? O incluso si me dices peculiar, no importa, pero hay tantas cosas maravillosas que saber. Dice, y el libro es simplemente un vehículo. Sí. Yo, Marta, creo que, como dices, hay un déficit de interés en saber y en conocer, pero muy relacionado con ese déficit, para mí es mucho más preocupante el déficit de pensar. O sea, yo creo que sí que vivimos en una sociedad, está muy interrelacionado, en una sociedad que no piensa nada. Sencillamente es que no piensa, y por eso hacer pensar a la gente, como decía Juan, a mí me parece básico. En este último libro yo lo he puesto al principio claramente como un objetivo. O sea, es, entre otras cosas, para hacer pensar, discrepe usted o esté de acuerdo, es igual, es sano, es entretenido, es enriquecedor, ¿no? Lo de hacer pensar. Pero claro, es que el conocimiento y el pensamiento están tremendamente vinculados, porque uno solo puede masajear, mezclar los conocimientos que uno tiene para poder pensar y mezclar, integrar una cosa con la otra. Si no tienes conocimientos, pues realmente el pensamiento es muy pobre, ¿no? Y el problema es que hoy, con la dinámica que llevamos todos y además con un conocimiento puntual de curiosidad instantáneo, solo tecleando algo en el ordenador, pues la gente ha renunciado a acumular el conocimiento, que es lo que en la memoria profunda nos permite luego poder hacer esos temas internos de reflexión y pensamiento, ¿no? Y entonces a mí eso me parece un verdadero problema. Y entonces el músculo del pensamiento se ha atrofiado realmente, y cuando le haces a alguien pensar, luego se da cuenta, oye, qué interesante esto de pensar, ¿no? Pero hay que remover a la gente, ¿no? Claro, no, pero el pensamiento es así, porque efectivamente tú quieres conocimiento para aplicarle tu pensamiento, pero yo voy al hilo motivacional de eso, que es el interés. Es que si no tienes interés porque hay una apatía generalizada, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Y ese es el interés que creo que tenemos la responsabilidad de los que nos dedicamos a esto de la producción de contenidos, etcétera, despertar, ¿no? Bueno, yo creo que vosotros tenéis mucha responsabilidad, pero yo creo que hay una responsabilidad brutal en las familias. Es decir, mi hijo, el mayor, era un tipo que leía todo. O sea, era un lector, pero vamos, impresionante. Claro, yo he estado años con él, acostándome a la hora de tal y leyendo con él, haciéndole de eso una rutina. Claro, alguien me dijo un día, qué suerte, te salió lector. Digo, te voy a estampar contra la pared. ¿Cómo que me salió lector? Llevo años haciéndole lector. Entonces, claro, cuando tú vives en una familia donde los cabeza de familia no leen, pues volvemos a lo mismo, que es lo que veníamos hablando Alfredo y yo en el coche. Eso no se te transmite. Es decir, hay una responsabilidad, porque no, eso en el colegio. No, mire usted, esto no es en el colegio, esto es en la familia. Porque usted tiene que tener libros, tiene que comprar libros. Cuando son chiquititos los niños, cómprenle libros de muchos colorines y pocas letras, luego pásenles a los pop-ups, luego lléveles a los cómics, que el cómic puede ser maravilloso, y luego ya tírele y vaya seleccionando muy bien para que le vayan gustando. Claro, yo aprendí a leer, esto es verídico, lo que voy a contar no es broma, con el Quijote. Claro, yo di el Quijote durante muchos años de mi vida, porque eran castigos, claro, lo que me significaba el Quijote.
Pero a mí me parece que es eso. Lo segundo, y creo que es muy importante, a mí me parece que luego hay una responsabilidad gubernamental. A ver, yo siempre creo que un país se le mide, o sea, el grado de desarrollo de un país se le mide por dos cosas: por el estado de la educación y por el estado de la justicia. Si tú ves esos dos termómetros, ahí tienes el desarrollo. Pero es que esto también hay un marketing que hacer desde lo estatal para promocionar la lectura, para que los IVAs no aparezcan, para que se regalen libros en los colegios, para que tengan unas bibliotecas maravillosas. Y eso, el ministro de Cultura no es el más importante de los gobiernos. Esto es como los de recursos humanos en las empresas. Pues al final, no, lo más importante son las personas. ¿Y está el de recursos humanos en el comité de dirección? No me mienta usted. Pues mientras el ministro de Cultura no sea un vicepresidente de gobierno, no me cuente usted historias, porque no es verdad. Y luego yo creo que también va por barrios esto, ¿no? O sea, yo creo que también en mi época había mucha gente que de joven no leía nada. Y luego, bueno, pues fue leyendo. Yo creo que también cuando uno es muy joven, pues están otras cosas, etcétera. Hoy Internet, el problema que tiene, claro, que luego tienen vídeos maravillosos que le cuentan historias. Claro, luchar con un vídeo con imágenes que te cuenta la historia de no sé qué, frente a ponerte en un libro a determinada edad, es muy complicado, ¿eh? Porque claro, es mucho más fascinante lo otro, ¿no? Entonces ahí... Bueno, y que además vivimos en un mundo que dices conocimiento, interés, ¿no? Es que lo que me interesa en un instante concreto, lo miro y me lo da. Entonces, claro, ese afán que nosotros teníamos por acordarte de cosas realmente es necesario, pero por otras razones, por estas que hablábamos antes, ¿no? De forjarte, de desarrollar unas capacidades de pensamiento, de reflexión, de vivir, en el fondo, pero ya no tanto del conocimiento en concreto, ¿no? Porque ese lo tienes casi cualquier día, con pensarlo nos aparecerá en la pantalla, ¿no? La respuesta, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar un poco la mirada al valor del conocimiento, porque tiene un valor mucho más profundo del que parece, pues de obtener un dato en Internet. Esto es lo mismo que cuando nos entrenaban a sumar, a restar, a multiplicar, sabiendo que había calculadoras. Bueno, claro, es que es un ejercicio que es tremendamente enriquecedor para el desarrollo personal, ¿no? y la inteligencia, ¿no? Pero no porque sea estrictamente necesario, porque la calculadora te lo da. Pero claro, eso cuando nosotros éramos jóvenes nadie dudaba de las bondades de eso. Pues yo creo que estamos ahora mismo en algo parecido en relación con la lectura y con la adquisición de conocimientos. Pero volviendo a esto de cultivarlo desde el inicio, ¿no? Porque al principio hay que entender, hay que remontarse a veces aguas arriba para entender por qué son las cosas, aunque creo que nunca es tarde para empezar, todo el mundo puede, y es verdad que un buen contenido, un contenido flechazo en un momento determinado, captura gente a cualquier edad, ¿no? Y todos lo hemos visto. Pero volviendo al inicio, que es más fácil, creo que todos tenemos un interés innato, una fascinación innata cuando somos niños por las historias. O sea, entonces ya no es tanto la responsabilidad de cultivarlo, es la responsabilidad de no cargártelo, que eso ya está ahí, latente. Todos los niños quieren que sus padres se sienten con ellos un ratito por la noche o que estén por la tarde del domingo leyendo sus historias, ¿no? O leyéndoles historias o contándoles cuentos. O sea, hay una tradición oral maravillosa que al final forma parte de lo mismo. Hilando, me gustaría con esto hablar de otra faceta, que es verdad que, bueno, hoy le hemos metido a Juan, los dos sois muy versátiles, hoy hablábamos de esto porque se me ha ocurrido juntaros con este título de los libros herramienta, pero es verdad que Juan, de la faceta más artística, porque él tiene una empresa de cine, siempre has amado el cine, eres muy experto, ahora tienes una que se llama Aeno Films, pero siempre has tenido productoras de cine, etcétera, y tú escribes guiones de cine y haces otras cosas que no son estos libros pues de contenidos. Toda regular, pero sí. Bueno, pero eres capaz de hacerlo, ¿no? Sí. Pero al final hay un hilo conductor, ¿no? En ambos mundos hay un paralelismo, ¿no? Lo otro es más, o sea, creación libre, por decirlo de alguna manera, pero siempre quieres llevar al lector a un territorio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final crear un guión es una cosa, yo creo que es de las experiencias más bonitas que hay en el mundo. Es muy complicado a veces. De hecho, los guiones no los escribes solo, ¿no? Pues necesitas ayuda de otras personas, porque cada personaje es un mundo, ¿no? Y tienes... Pero yo creo que un guión tiene una cosa maravillosa, que es imaginarte la escena. O sea, tienes que redactar pensando qué luego va a salir de ahí. Y encima tienes que crear... Esto los novelistas lo hacen perfecto, claro, por eso de las novelas salen guiones maravillosos. Y por eso muchos libros son mejores que muchas películas, por no decir... Casi todos. Casi todos. Para encontrar alguna película que supere al libro es muy complicado.
por ejemplo, El silencio de los corderos, que para nosotros es una película, ese es un libro maravilloso, pero la película es un espectáculo, por ejemplo, ¿no? Pero el guión tiene esa fascinación de decir, no, tengo que imaginarme qué va a haber. Porque claro, en un libro ve lo que tú quieras, pero en la película no, vas a ver lo que yo estoy escribiendo ahora, ¿no? Y eso, claro, si luego tú te lo llevas no solamente al puro entretenimiento, sino como hacemos en I Know Films, te lo llevas a que esa imagen te forme, te dé una lección, pues todavía es más complicado. Porque claro, tú le dices a un guionista, hazme una película de amor. Y bueno, pues te hacen una película de amor, hazme un thriller, pues te hacen un thriller. Ahora dicen, no, mira, vas a hacer una película donde vas a enseñar a liderar. Espera, a ver. Claro, entonces tienes que mezclar. Es muy bonito, pues es un trabajo muy de equipo. Pues tienes que mezclar gente que sepa de cine, gente que sepa de dirección y gente que sepa de liderazgo. Que a lo mejor no tiene ni idea de guión, pero te dice, oiga, no, mire, es que un líder tiene que ser esto y en esta situación tendría que actuar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que se ve, lo cual le hace muy bonito, pero es un poquito más complicado en ese sentido de elaborar. Bueno, y creo que tiene otro elemento que es seguramente el más complejo, que tienes que hacer a la gente sentir. Claro. Cuando es una buena película de miedo, porque sientes terror o de amor o lloras, esa es una buena película con la que empatizas y la que te hace sentir. Pero yo he llorado con muchos libros, ¿eh? No, claro. Y me he reído con algunos, no, estoy pensando ahora en algunos que me he partido de risa. Pues pero totalmente de acuerdo, es más porque es difícil, otro lenguaje, además, ¿eh? pero es lo mismo. Hombre. Claro. Sí, hay libros, vamos, en la editorial tenemos algunos buenos, pero déjame que hile con este terreno emocional, que al final es lo que buscas con una creación, ya sea literaria o audiovisual, con la exploración que hace Alfredo, con este libro maravilloso de Por fin me comprendo, que es una exploración, el territorio son las emociones, y además de una forma pues muy, yo creo, valiente, porque antes iba a hablar de dónde está el límite, ¿no? Entre el conocimiento y luego el destape, porque claro, tú lo pasas por tu filtro, pero tú llega un momento que te tienes que mojar y dar un paso al frente y decir, es que, ¿sabes? Yo pienso así y yo lo veo así y a mí me ha pasado esto, y llega el momento del destape, ¿no? Entonces, por ir aquí integrando cosas juntos, ¿no? Cuéntanos un poco de Por fin me comprendo, Alfredo, esto de las emociones. ¿Por qué da para un libro un ameno libro de 250 páginas al respecto? Bueno, yo creo, y en el título se ve que no es tan fácil comprenderse, que es un reto a lo largo de la vida que no termina nunca, probablemente. Y no termina porque, a pesar de que creemos que somos muy racionales y que todo se comprende con la cabeza racional, pues la realidad es que no, somos mucho más emoción que razón, y nuestros sentimientos, nuestra parte más inconsciente, nos gobierna, nos maneja, nos guía, ¿no? Y esto es algo que a la gente le cuesta mucho, y yo siempre he vivido probablemente toda mi vida con esa lucha de hacer a la gente abrir los ojos y sacudirla, ¿no? La gente me decía que si soy polémico, yo no me considero polémico, me considero una persona que necesita hacer ver, oye, que no te das cuenta, pero estás haciendo esto por esto en lugar de por lo que tú te crees, ¿no? Y todo eso es ese mundo emocional, afectivo, de los sentimientos, en definitiva del inconsciente, ¿no? Yo ahí en el libro digo, somos una máquina maravillosa de automatizar nuestros comportamientos, pero claro, de esa automatización es el reflejo del aprendizaje. Hemos mecanizado lo que vamos aprendiendo en la vida, pero todo, comer, hablar, jugar al tenis e incluso, pues sí, dialogar, ¿no? Es maravilloso conducir, ¿no? Y sin embargo, no sé por qué la palabra inconsciente es tabú, ¿no? ¿no? ¿Qué cosas dices? Da miedo, ¿no? Vivimos en una sociedad con un pánico a enfrentarse a lo que uno es, sencillamente a lo que uno es, que no es ni bueno ni malo. Es maravilloso dialogar con uno mismo, hablarse, y este libro es un poco lo que hace. Vamos, de hecho mi aprendizaje, como yo digo muchas veces, es casi un auto-coaching. Uno se pregunta cosas y se las responde, claro, en la libertad absoluta de la intimidad personal. Cuando uno está, por ejemplo, escribiendo un diario o hablando con uno mismo, reflexionando con uno mismo, claro, es una libertad absoluta porque ¿de qué me voy a esconder, ¿no? Cuando ya uno se atreve, si se quiere, hablar con uno mismo, ¿no? Y desde ahí, pues con ese aprendizaje vivido, emocionado, pues uno intenta también ponerle esa descripción pues más teórico-conceptual, que es lo que es este libro, ¿no? Es un libro que conceptualiza
las vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida y, hombre, por supuesto, súper complementado con la lectura sobre estos temas, ¿no? Que son, bueno, pues es muy enriquecedora porque ayuda mucho a entender las propias emociones de uno, ¿no? Y luego con algo que se agradece, que es muy ameno, porque cuando dices teórico conceptual, estas cosas da miedo, pero es verdad que tú eres una persona luego que lo lleva al terreno más prosaico. Y eso lo hace muy entretenido, ¿no? Y comprensible también, ¿no? Sí, intento todo mostrarlo con anécdotas que a lo mejor para los más científicos dicen, bueno, esto que superficial, una anécdota. Bueno, no, es que la anécdota no es el concepto, la anécdota es la muestra para que el concepto se entienda, ¿no? Entonces sí, efectivamente yo trato de no hacerlo sesudo, sino todo lo contrario, algo que sea ameno, y diría que para cualquiera que tenga interés de verdad en esto. Claro, si no tienes interés, pues difícilmente lo podrás leer, pero cualquiera que se interese por uno mismo, pues realmente debería de ser accesible, ¿no? A mí me interesan mucho estos libros, ahora en vez de libros herramienta lo voy a llamar libro trastienda, ¿vale? Que es de verdad qué hay detrás de todo esto, porque fíjate, estoy pensando para escribir, a Juan no le hace falta, pero otro que quiera escribir un guión de cine, primero se lee el libro de Alfredo para entender, o sea, el comportamiento, entender un poco más pues qué nos guía, y a partir de ahí, pues seguramente tenga más conocimiento de causa para mover los hilos de pues esas emociones que quiere desencadenar, dónde quiere llevar al terreno que quiere llevar a su lector o a su espectador, en fin, depende de lo que estemos hablando. Es que, Marta, las grandes películas tienen eso. Es decir, tú coges, por ejemplo, Karate Kid, que es una película, vamos a decir que no es que sea una cosa así excepcional. El camino del guerrero. Pero es liderazgo situacional en estado puro. Es decir, el guionista de esa película se asesoró con Kenneth Blanchard, decir, oye, a ver, si yo tengo que hacer un aprendizaje, ¿cómo tengo que llevarlo? Es decir, se leyó, entre comillas, a Ken Blanchard en su liderazgo situacional y luego genera la película. Es decir, que leer estas cosas lo que te hacen es que lo que tú luego vas a hacer pues sea mucho más creíble, esté mucho más sustentado, tengas mucho más éxito en la vida, en hacer un guión o en lo que sea, ¿no? A mí me parece que eso es lo que tú dices, es la trastienda, pero es que claro, es que el back office es todo. Porque claro, si el back office no funciona, la obra de teatro al final es un desastre total y absoluto, ¿no? Oye, pero tu libro de título sugerentísimo y portada de alto impacto, Más Kant y menos Trump, la decisión de negociar, cuando además yo sé y además me consta, porque compartimos juntos el maravilloso Instituto de la Negociación de la Francisco de Vitoria, que negociar es todo en la vida y además es un arte y por lo tanto también hay una gran trastienda, un gran back office que hay que entender para luego llevarlo a la práctica con éxito, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este libro tan chulo, porque lo es? Muchas gracias. A ver, el contenido de ese libro no pretende nada más que la gente comprenda la base de lo que es algo tan necesario en la vida como es para negociar. No va a encontrar un libro para eruditos, ni lo pretendo ni puedo además, o sea que es un libro mucho más de base, es para quien no se ha puesto a reflexionar sobre estos temas, tenga esa reflexión, intenta ser ameno, intenta ser formativo, porque claro, al final se me va la vena de profesor y intenta eso, pero sobre todo que acaben teniendo en cuenta una cosa que es lo que tú decías. Yo al principio de este libro digo una cosa que estoy completamente convencido, la negociación no es una técnica, no es solo una técnica. La negociación es una forma de vivir. La negociación es un comportamiento que tú tienes que tener con los demás. Pero claro, para que asumas que eso es así, tienes que aprender de comportamiento humano, porque tienes que entender que como los seres humanos son así, necesitan que tú, de alguna forma, te comportes de esa manera para extraer de él lo mejor y tú darle lo mejor. Pero mucha gente piensa, no, a ver, a mí, explícame, pues esto es muy típico en los cursos, supongo que os ha pasado a todos, ¿no? No, pero ¿cuál es la receta? Yo cuando oigo ese darme la receta es que me encocoro, porque digo, a ver, si es que esto no es una receta, si es que no hay receta, para negociar no hay receta, para comprenderse a sí mismo no hay receta, para muchas cosas lo que hay es acumula una serie de conocimientos, reflexiona sobre ellos y haz tu propio esquema, que es el que te va a funcionar, ¿no? Pero claro, la gente dice, no, es que yo lo que quiero es que cuando me siente con Marta a negociar, primero haga esto, segundo haga esto. Que no funciona así. Que si tú tienes que escuchar, no puedes ser una persona que no escuches nada en tu familia, con tus amigos, y luego llegues a la mesa de negociación y digas, no, ahora me ha hecho del bigote bajito que tengo que escuchar, ahora me pongo a escuchar. Que no te va a salir. Que es que o lo tomas como un comportamiento vital en tu vida o eso no funciona.
Entonces, claro, también hay que explicar por qué eso no es solamente un acto de generosidad, sino, como a mí me gusta decir, es un acto de egoísmo inteligente. Es que además, si lo haces, te va a ir mucho mejor, porque la vida te va a dar muchas más sorpresas agradables que desagradables, ¿no? Sí. Oye, yo tengo una sorpresa, ¿no? Termino. No, quería apuntar una cosa en relación con esto que estás diciendo y con lo que has iniciado de que la negociación es todo y las personas, comprenderlas es todo. Si es que al final uno vive rodeado de personas como si viviéramos rodeados de plantas. Y uno puede pensar que a la planta le echas más agua y es mejor. No, pues unas sí, otras no, unas el sol, otras... Y es que las personas es exactamente lo mismo. No podemos gestionarnos a nosotros y a los demás, pues tampoco, si no sabes cómo funcionamos. Y luego hay unos básicos estructurales que nos aplican un poco a todos, pero luego están las peculiaridades que son las que hacen que sea absolutamente no susceptible de método para muchas. Vamos, puedes tener un método, pero nunca un poder asegurar, ¿no? Esto se hace así, este procedimiento, de esta manera. No, porque cada situación con cada mundo, pues es un mundo, ¿no? Y por tanto es absolutamente artesanal la negociación, la gestión de conflictos. Por supuesto que tiene mucho de técnica, pero tiene muchísimo absolutamente artesanal, que pasa por ese escuchar y por ese comprender ya no a uno mismo, al de enfrente y la situación, ¿no? Que es un sistema de interrelaciones. Y el mundo y la vida en general. El mundo y la vida, todo, el todo. Hay que ser un claro. poco filósofo cada vez más, ¿no? Sí, Claro. absolutamente. Oye, a mí me gustan las sorpresas. Entonces, Venga. como os veo muy cómodos y vosotros... ¿Qué miedo la tengo, Alfredo? Sí. A ver, tú la sorpresa que nos la ha preparado aquí doña Marta. No, yo me traigo este ficherito tan mono que me lo compré en París, lo suelo contar en todos Sí. los programas. Y entonces, Aspecto tiene fantástico. lo tengo a modo de oráculo y siempre saco la primera tarjeta que toca. Entonces, es una cita de un autor famoso, nos ha tocado una de Marcel Proust, que la hago traducción simultánea porque vienen las citas en inglés, para que comentemos, ¿vale? Sí. Pero es que es mágica, siempre tiene que ver con lo que decimos. Dice, no recibimos conocimiento o sabiduría, porque dice wisdom. No recibimos conocimiento o sabiduría. Tenemos que descubrir por nosotros mismos, después de una jornada, de una journey, de un trayecto, que nadie puede hacer por nosotros o evitarnos. Que es bonito. Ya lo creo. ¿A que viene a cuento? Viene muy a cuento. Pero, a ver, léeme el principio. No descubrimos. A ver, we don't receive wisdom. No recibimos la sabiduría. Ya. Tenemos que descubrir esta por nosotros mismos después de un trayecto vital que nadie puede hacer por nosotros o ahorrarnos. Sin duda, es que no quería cerciorarme al principio. Totalmente de acuerdo. Bueno, claro, es que además el señor que lo dice como para no estar de acuerdo con él. A ver, es que es verdad. Es que tu sabiduría la construyes tú, en base precisamente a conseguir ir incorporando mucho conocimiento, pero es como lo de la negociación. Si la negociación no se hace así, tú desarrollas la sabiduría para negociar basándote en todo, experiencias, conocimientos. Tienes que construir tu propia sabiduría, vamos, seguro. Pero la gente no quiere eso, ¿eh? La gente dice, no, méteme un chip, ¿no? En la cabeza, clic, me lo colocas chip, sí. Y ya. Dice, no, es que eso no funciona así, ni muchísimo menos. Vamos, estoy completamente Tienes de acuerdo. soluciones inmediatamente. Claro. Bueno, yo no puedo, a mí esa frase no ha podido ir más acorde, vamos, alineada a lo que es el libro de Por fin me comprendo, porque incluso en la contraportada lo dice, ¿no? Y yo creo que a lo largo del libro varias veces es un libro que no pretende recomendar nada, no pretende dar lecciones a nadie, no pretende decir lo que hay que hacer. Entra muy poco en el deber ser y sin embargo trabaja mucho más en el es. ¿Por qué? Porque lo que dice y reitera es que después hay que respetar la identidad, la individualidad de cada uno para que él desde esa sabiduría, la suya, la personal, se gestione de la mejor manera. Y cuando yo de alguna manera doy unos ciertos pautas o reflexiones, consejos si se quiere, no son tanto consejos, sino más bien experiencias compartidas, como digo, que a mí me van y me funcionan y que, hombre, seguramente son caminos comunes para muchos, ¿no? Pero solo desde ahí puedes compartir las cosas, porque lo que a mí me produce bienestar, yo recuerdo un compañero nuestro una cosa, cuando la pandemia dice, no, a mí me va bien y me levanto al día siguiente de encerrarnos y me pongo la corbata, porque a mí eso me... Bueno, pues cuando uno se conoce, y sabe que eso le viene bien de verdad,
pues lo hace, pero ¿cómo lo voy a yo recomendar a la gente que se ponga corbata en la pandemia? Pues no, al revés, o sea, pero es que eso es con todo, en realidad nuestra vida es así, entonces... Pero sí es muy importante por eso conocerse y conocerse en la profundidad, porque a veces creemos, no, esto me viene bien. Esto te viene bien y no te das cuenta, te hace mucho daño. Descúbrelo, escúchate y con eso después toma tus decisiones, porque nuestras decisiones muchas veces tienen dilemas, conflictos entre unos aspectos y otros, ¿no? Y entonces cuando uno se conoce, pues cada uno tiene su sabiduría y es imposible decir lo que es bueno para todos universalmente, ¿no? Pero es verdad que los libros pueden servir como una palanca que por lo menos nos hace orientarnos en una dirección correcta, ¿no? Y evitar algunas vueltas, ¿no? O sea, nos puede ayudar a dar un saltito cuántico. Como los libros son palanca, dejarme que invite ahora en la conversación a Rocío, que tiene una maravillosa sección de librería, porque tenemos estos títulos de Colima, pero hay otros, el mundo es grande y aquí hay libros para todo el mundo. Rocío, adelante. Hola, buenas tardes de nuevo. Sí, tenemos varias recomendaciones, además de los libros, como habéis hablado, de Juan y de Alfredo, tenemos otros tantos. El primero del que queremos hablaros se titula Team Up, Equipos Conectados. Este es un libro, como habéis estado hablando durante el programa, un libro herramienta, porque José Javier Torre, que es su autor, nos describe el modelo CONLEAD, que es en el que identifica 4 aspectos claves para la gestión óptima de equipos: la conexión, el compromiso, la dirección y el liderazgo. A través de este modelo se pueden crear equipos que van de la conexión al liderazgo, cohesionados, que se construyen poco a poco y que muestran una voluntad para alcanzar objetivos. La construcción de estos equipos y el desarrollo de todos los elementos que permiten llegar a ellos son de vital importancia para la productividad y el rendimiento de las empresas, además de para el bienestar y la felicidad de las personas que las integran. José Javier Torre ha escrito un libro muy útil porque contiene diferentes herramientas, prácticas y dinámicas del trabajo en equipo, así también como muchos ejemplos de diferentes empresas, equipos deportivos, grupos musicales, incluso familias o incluso personajes históricos que consiguieron alcanzar el éxito convirtiéndose en equipos. Javier señala que estos ejemplos nos sirven como referente para comprender qué podemos hacer y también intentar incorporarlo en el día a día de nuestros propios equipos. La siguiente recomendación que queremos haceros es un libro que se titula Rompe la barrera del no. Y se tiene como subtítulo 9 principios para negociar como si te fuera la vida en ello. El autor es Chris Voss, es un ex negociador del FBI, especializado en secuestros con rehenes, y nos enseña un método de negociación rompedor. Esas tácticas para negociaciones tan duras que son estas con rehenes y todo eso, pues las aplica en otros aspectos de nuestras vidas. Este libro, Rompe la barrera del no, es un manual de negociación imprescindible, desarrollado y perfeccionado a lo largo de esta carrera de Chris Voss como negociador en secuestros de rehenes y como profesor también en escuelas de negocio, en las más prestigiosas del mundo. Ha puesto a prueba estas técnicas en todo tipo de situaciones y ha comprobado que son efectivas, tanto en los inicios de su carrera como policía, como también en los cursos que imparte en las mejores universidades de Estados Unidos. Entre las muchas y distintas personas que han aplicado sus enseñanzas se encuentran desde clientes que han visto aumentar significativamente los beneficios de sus empresas hasta estudiantes en programas de MBA que han conseguido empleos mejores, y también habla de padres que tienen que verlas con sus propios hijos, ¿no? Rompe la barrera del no, relata los entresijos de situaciones verdaderamente dramáticas y revela las mejores y las más eficaces estrategias de negociación. Y también os queremos recomendar otro libro que se titula Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Es un libro que nos enseña de dónde viene la necesidad de que existan líderes, cuáles son las consecuencias del mal liderazgo, pero también cómo convertirse en un gran líder. Simon Sinek lleva años recorriendo el mundo y observando que algunos equipos de trabajo podrían confiar totalmente en sus compañeros hasta arriesgar la vida, mientras que otros, que no importa qué metodología se aplique para incentivarlos, son incapaces de evitar esa fragmentación del equipo. Cuenta Simon Sinek que la respuesta la encontró durante una conversación con un general que le dijo que los oficiales comen al final. Sinek observó que quienes primeros comen son los soldados y al final de la fila justo se pueden encontrar a los de mayor rango. Todo esto viene, Simon Sinek no propone ninguna teoría nueva del liderazgo ni ningún principio esencial. Él tiene un propósito mucho más elevado, porque quiere hacer de este mundo un lugar mejor para todos nosotros. Tiene una visión muy sencilla: crear una nueva generación de hombres y mujeres que entiendan que el éxito o el fracaso de una organización
se basa en la excelencia de sus líderes, no en la perspicacia de la gestión. El liderazgo no es una licencia para hacer menos, es la responsabilidad de hacer más. Ser un líder se asemeja mucho más a ser un padre porque se consiste en comprometerse más con el bienestar de aquellos a los que cuidan y estar dispuesto incluso a sacrificarse para que todos esos intereses prosperen. Todos estos libros, también los de Juan, los de Alfredo, están disponibles en Librería Colima. Nuestra web es www.libreriacolima.com y también podéis visitarnos en Madrid, en la calle Covarrubias 28. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, te has quedado a gusto, gracias Rocío. Así están muy bien las recomendaciones. Los libros que yo recomiendo hoy son los de nuestros invitados, Por firme y comprendo, Conocerse bien para vivir mejor, de Alfredo Sanfeliz. Hemos visto el book trailer. Y Más Cad y Menos Trump, La decisión de negociar, de Juan Mateo. Y también tenemos un book trailer muy cortito, pero muy bonito que vamos a pinchar ahora. Pedro, adelante. A ver, Alfredo, Juan, última ronda rápida para cerrar el programa, que nos quedan 2 minutos. Alfredo. Pues a mí lo único es que me han parecido interesantísimos esos libros que ha recomendado Rocío, la verdad. Están absolutamente en la onda de lo que nosotros enseñamos y en lo que creemos, ¿no? Que no son nuevas teorías, sino es la vida misma, pero de verdad, empezando a aplicarla con respeto y con cuidado de las personas que dependen de nosotros, porque es la única forma. Yo creo que eso a mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo, una última recomendación. Seas padre, amigo o profesor, incita a la gente a leer. Hay que incitarlos. No, esto hay que hacerle el marketing necesario, hay que darle a cada edad su libro, pero lo que le vas a hacer es el mejor favor del mundo y la mayor recomendación para su vida, para la felicidad de su vida. Así que aprovechen y animen a leer. Ya lo dice el refranero, que es muy sabio, el roce hace el cariño. Hombre, claro. Regalad libros en Navidad, que ahora viene momento de que está justificado hacer claro sí. Gasto y esas cosas. Regalar libros porque podéis a la gente cambiar la vida con un buen libro. Sin duda. Y para las recomendaciones estamos nosotros. Nos llamáis a la Librería Colima y estamos encantados de sugeriros libros propios y libros de cualquier editorial que tenga que ver con vuestro sentir, preocupaciones y gustos. Exacto. Bueno, es un placer estar con vosotros en todos los foros. Muchas gracias, Marta. Ojalá un placer para nosotros, para mí, por lo menos es un placer. Y para mí exactamente igual. Y esto es una cosa muy clara. A mí se me ha hecho cortísimo, lo cual quiere decir también. Que lo he pasado Pues fantásticamente. Es que conversar siempre es un placer. Sí, así es. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Gracias, Rocío. Gracias, Pedro, a todo el equipo. Y hasta la semana que viene. Gracias, Marta. Muchas gracias.